Listo. Muy bien, muy buenos días tengan todos los devotos. Vamos a continuar con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Ayer observamos Ekadasi aquí en México, a lo mejor en otros países, en otros lugares es diferente. Pero aquí en México lo observamos ayer y hoy es Dwadasi. Ahora para cumplir, para dar finalización, cumplimiento adecuado del Ekadasi, tenemos que romper este ayuno que se hace durante el Ekadasi y debemos de tomar granos. Creo que la hora aquí para México, vuelvo a repetir, a lo mejor es especial para cada uno de los casos o de las regiones dentro del mismo país, de acuerdo al tiempo horario y a la situación geográfica. Creo que es entre las 6 y las 9 de la mañana. Entonces ya podemos, ¿verdad? Aquí en México, al menos aquí en Yucatán, ya podemos romper, ¿verdad?, este ayuno que se hizo ayer, comiendo o tomando un poquito de grano. Muy bien, entonces vamos a continuar con la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita, como todos los días, de su autor, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Recordemos que estamos leyendo los pasatiempos primeros del Señor Chaitanya Mahaprabhu. La sección Adi Lila, el capítulo número 4, intitulado Los pasatiempos o las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. Las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. Y es un capítulo realmente muy sencillo, no es muy filosófico, muy complicado, incluso trae expresiones del propio Señor Krishna. Cómo es que él pensaba cuando decidió venir, ¿verdad?, en esta era de Kali Yuga para mostrarnos esta gran misericordia, darnos este raro de ver, de entender, de concebir este amor divino tan especial como que los habitantes de Vrindavan reciprocan con el Señor. Es algo que no es fácilmente distribuido en las religiones, en las tradiciones o las religiones tradicionales, pero que si nos acercamos a las páginas de esta obra como el Chaitanya Charitamrita, si nos acercamos al Srimad Bhagavatam, al Chaitanya Bhagavata, a estos libros, al Bhagavad Gita, toda esta revelación que nos ha sido dada o en el país de la India, entonces podemos fácilmente ponernos en contacto, ¿no?, con esta dádiva, con esta fortuna del amor espiritual. Muy bien, entonces estamos leyendo el comentario que hace Su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada sobre la obra. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Vrinda. Estábamos viendo esta parte donde explicando, ¿verdad?, cómo el Señor, tal como lo explica Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, expresa su deseo y dice que a él no le satisface tanto la devoción que está disminuida por este sentimiento de majestuosidad, que genera reverencia, respeto, ¿no? Él lo acepta, pero no le satisface tanto. No puede dominarlo, no puede a él comprometerlo como el amor que le dispensan los habitantes de Vrindavan, que es un amor muy íntimo. Muy íntimo significa que ellos se relacionan con Krishna no por el hecho de que él sea el Dios supremo, sino porque es irresistiblemente atractivo. Y se relacionan con él
bajo la influencia o con la supervisión de Yoga Maya, de la energía la energía espiritual del Señor, se relacionan con Él de una manera muy íntima, como si fueran miembros de su familia, amigos, mentores suyos, sus padres, o incluso como los desposados de su alma, ¿verdad? En el amor conyugal. Entonces, Él está expresando esto y pues es muy, ¿no? Es muy conocido, nosotros, por ejemplo, algunos de nosotros no tuvimos la fortuna de nacer en una familia Vaishnava, pero en casa, dentro de nuestra familia, nos inculcaron y aprendimos pues, las cosas básicas de la religión tradicional. Entonces, es muy obvio que prácticamente en todo Occidente, desde pequeños, la gente convive con esta idea, ¿no?, de la relación con el Señor a través de la distancia, de considerarlo a Él el Todopoderoso y nosotros como sus criaturas, como sus sirvientes, ¿no? No hay, es muy breve, es muy mínima la exposición que hay de una relación íntima con el Señor, ¿no? La hay, existe, lo hemos escuchado decir la Govinda Maharaj como en las oraciones o en los cantos del rey Salomón. En la Biblia, por ejemplo, ahí se menciona algo acerca de esta relación que el alma puede tener con el Señor. Y así seguramente ha de haber en otras tradiciones espirituales. Dentro de las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu, como quiera que sea, no es una idea mínima la que se ofrece sobre este tema, sino que es el tema principal que trata. Cómo es que el alma tiene una relación tan íntima, tan placentera con el Señor. Aquí vendrá siempre un prejuicio, ¿no? Y el de considerar que al hacer eso o al siquiera pensar esto, el alma está cometiendo una ofensa, por considerarse en el mismo nivel que el Señor, por reducirlo a Él a una posición en la que podemos tratarlo como si fuera un familiar nuestro. Pero todos estos prejuicios o falsos conceptos son mitigados por la explicación de que las personas, las almas, se relacionan con el Señor no en un espíritu egoísta. No hay la menor traza de egoísmo en esas transacciones de amor entre el Señor y sus asociados eternos, en la morada de Vrindavan. Allí todos los tratos son espirituales, quiere decir que el amor predomina sobre todas las cosas. Así que en la conciencia de todas estas personalidades, ¿no?, de todos los asociados eternos del Señor, en la morada de Vrindavan, no existe otra cosa sino el deseo de complacerle a Él, por encima de todas las cosas. Es desconocido el espíritu egoísta. Así es que si el amor predomina, no puede haber ofensa alguna. Las ofensas vienen cuando el amor es hecho a un lado y el espíritu egoísta personal, el interés personal sobresale o predomina, ¿verdad?, en la relación. En ese momento ya empezamos a ser desatinos, porque ya no es, ¿verdad?, complacer al sujeto de nuestro amor o al objeto de nuestro amor, sino ya es el tratar de complacernos a nosotros mismos, que es la causa eficiente de toda nuestra enredo en este mundo material. Entonces, pues invitamos, ¿verdad?, a todos los devotos a leer, ¿no?, este capítulo, estos primeros capítulos del Chaitanya Charitamrita. No es otra cosa más que una explicación detallada que el autor está haciendo. Él ya lo mencionó, que él está haciendo una explicación detallada que está haciendo de los primeros 14 versos de su obra, del Chaitanya Charitamrita. En el Adi Lila, en el capítulo primero, los primeros 14 versos
son la invocación auspiciosa que hace Srila Krishnadas Kaviraj Goswami para comenzar su libro. Y después explica que estos primeros 14 versos él los va a comenzar a explicar detalladamente, va a comenzar a explicar las complejidades de todos y cada uno de estos 14 versos. 6 versos que él le dedica al Señor Chaitanya Mahaprabhu, 5 versos que él le dedica a la personalidad de Nityananda Prabhu, 2 versos que le dedica a Sri Advaita Acharya y el último verso, para completar los 14, dedicado a describir las glorias del Panchatattva, de los 5 asociados, o del Señor, ¿verdad?, considerado en 5 aspectos. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasavi, Gaura Bhakta Vrinda. Estos son los nombres del Panchatattva. Entonces, 5, 6, 7 capítulos, en varios capítulos, Krishnadas Kaviraj Goswami, como si fuera una aula en la clase, en la universidad, está explicando, ¿verdad?, todas las complejidades y el significado de cada uno de estos versos. Este capítulo comenzó precisamente así. Él dijo: ya he explicado el texto número 3, el verso número 3. Ahora permítanme explicarles el significado del verso número 4. Así lo comienza a explicar. Y por lo tanto está explicándonos aquí qué es este verso número 4. Él dice: en este verso número 4 se explican las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. También anteriormente, en el capítulo 3, explicó las razones externas de su aparición. Es muy agradable, ¿no?, darnos cuenta de esto. No solamente agradable, pero ¿verdad?, es muy importante para nosotros conocer. Este libro ha sido, por lo tanto, muy apreciado por todos los seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu, antiguos, ¿verdad?, y de la época contemporánea, de la época moderna. Nosotros hemos tenido contacto con estas enseñanzas a través de todo este movimiento del renacimiento, podríamos decir, de conciencia Krishna, generado en el siglo XIX, ¿verdad?, por personalidades como Srila Bhaktivinoda Thakur, quien junto con su hijo Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le dieron nuevamente vida de una manera muy extraordinaria a las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de sus asociados contemporáneos, quienes habían, ¿verdad?, escrito abundantemente sobre la devoción a Krishna. Pero este movimiento, esta campaña generada por el Señor Chaitanya Mahaprabhu hace más de un siglo, hace como 535 años, a partir de la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu, pareció, ¿verdad?, de pronto perderse, pareció de pronto desaparecer de la faz de la tierra. Así es que nuevamente se requirió, ¿no?, de la aparición del Señor, en este caso a través de estas almas benditas empoderadas por Él, que conocemos bajo el nombre de Srila Bhaktivinoda Thakur y Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ellos organizaron un movimiento excepcional para difundir las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu en toda la faz de la tierra. Y a través de los seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿verdad?, estas enseñanzas han llegado a diseminarse en todos los rincones, en todos los pueblos y aldeas del mundo. El Señor Chaitanya Mahaprabhu precisamente predijo esto: Prithivite H Yata Nagara. En el bengalí tenemos esta declaración suya, ¿no?, que el nombre de Krishna va a ser escuchado en cada pueblo y en cada aldeia del mundo. Y a través de la personalidad de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada,
esta predicción, ¿verdad?, tomó lugar de una forma excepcional. Muchos de los seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur participaron junto con él, con su maestro espiritual, para hacer realidad este propósito, ¿no?, de finalmente traer las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu a Occidente y darlas a conocer, entendiendo que no son sectarias, que no son para el pueblo de la India únicamente, no. El que hayan nacido o el que hayan sido originadas en un lugar geográfico de este mundo no tiene nada que ver con su naturaleza universal, con su naturaleza universal, ¿verdad?, para que beneficia y que es el patrimonio de todas las personas, de todas las entidades vivientes, todos los seres vivientes. Entonces, Bhaktivedanta Swami Prabhupada tiene una relación muy estrecha con Srila Sridhar Maharaj. Que Srila Sridhar Maharaj debemos de reconocerlo de una manera neutral, desde un punto de vista neutral, imparcial, como una de las personalidades más destacadas dentro del movimiento generado por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Él fue apreciado no solamente por su maestro espiritual, sino por todos estos hermanos espirituales suyos, ¿no?, quienes vieron a él siempre a una persona con una facilidad extraordinaria para observar, ¿verdad?, la esencia de las escrituras y poder compartir esta esencia con todos los seguidores de las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Por eso fue tan apreciado, ¿no? Aparte, una persona desinteresada, se nos dice, con un alto sentido común y inteligente, ¿no? De esta manera su relación, una relación también muy estrecha que tiene con Bhaktivedanta Swami Prabhupada, hace que el propio Bhaktivedanta Swami Prabhupada quisiera que sus seguidores escucharan de él. Todas estas cosas se han llevado a cabo y se han establecido, ¿no?, de diferentes formas, no tal vez como a veces uno las imagina, pero se están llevando a cabo, y este movimiento, esta campaña originada por el Señor Chaitanya Mahaprabhu, ahora ha venido a bendecir a todos los pueblos y aldeas del mundo. Entonces, pues bueno, aquí estamos en México, en un lugar también un poquito desconocido, ¿verdad? Se llama Ticul, está en el departamento, aquí le llamamos estado de Yucatán, y aquí también, ¿verdad?, tenemos un centro del Sri Chaitanya Saraswati Mata. Y junto con nuestros residentes, con los residentes del Seva Ashram, aproximadamente en la actualidad 12 personas, incluyendo la familia de Abhay con 2 niños, estamos aquí llevando a cabo estas actividades tal como las aprendimos de parte de Sri Gurudev, y como se nos ha pedido que las practiquemos, que las llevemos a cabo. Así es que nuestro programa de la mañana, las actividades devotas que celebramos todos los días, tenemos la lectura del Chaitanya Charitamrita y estamos, ¿verdad?, siempre muy contentos de hacerlo. Y por la tarde tenemos el programa vespertino con también otras actividades similares. Entonces vamos a continuar. Estábamos viendo esta parte. Dharma chadi rage dunge karaye milana. Kabuna mile, daivera gatana. El apego puro nos unirá incluso a expensas de deberes morales y religiosos. Dharma. El destino a veces nos unirá y a veces nos separará. Estas son las palabras propias del Señor Krishna, quien está
dando, ¿verdad?, un resumen de cuál es su deseo, por qué Él quiere venir, descender a este mundo, ¿verdad?, bendecir a las entidades vivientes y estas razones íntimas, también las razones externas de su advenimiento, y después de manifestar su deseo, Él explica lo que va a suceder, ¿verdad?, cómo se va a relacionar con los devotos. Por encima, como dice aquí, de incluso estas consideraciones morales o religiosas. Ya vimos ayer que aquí no tiene o no entra para nada la consideración de la irreligión, no, se trata del amor puro por el Señor. Y eso es lo que se discute en este capítulo. Saborearé la esencia de todas estas razas y de esta manera favoreceré a todos los devotos. Brajera Nirmala Raga Suni Bhaktagan Raga Marge Valle Llena Chadi Dharma Karma. Entonces, al oír hablar del amor puro de los habitantes de Braya, los devotos me adorarán en la senda del amor espontáneo, abandonando todo ritual de religiosidad y acción fructiva. ¿Verdad? Este es el propósito del Señor, el exponer, el dar, ¿no?, el compartir con todas sus criaturas el amor puro, es decir, el amor espontáneo. No aquel que está gobernado por reglas y por regulaciones, no aquel que se exhibe en esa área del mundo espiritual conocida como Vaikunta, sino aquel que se exhibe entre los habitantes de Vrindavan, ¿no? Como dijimos, hay una diferencia muy grande de adorar entre adorar al Señor como el Todopoderoso, como el regulador de todas las actividades o el sancionador de todas las actividades pecaminosas, como el arquitecto supremo, a quien se le debe rendir tributo, en fin, y relacionarse o de adorar a la personalidad de Dios, pero no con sus atributos majestuosos o de grandeza, sino relacionarse con Él porque Él da un océano de dulzura, porque Él es la personalidad sumamente atractiva, ¿no?, que desea el alma relacionarse con Él. En ese sentido, el alma puede realmente disfrutar de una relación sumamente satisfaciente al punto de no considerar absolutamente nada más que eso. Entonces, al oír hablar del amor puro de los habitantes de Braya, los devotos me adorarán en la senda del amor espontáneo, abandonando todo ritual de religiosidad y acción fructiva. Cuando nos ocupamos en la religiosidad, siguiendo estas reglas y regulaciones, tenemos que entender que muchas veces no estamos, ¿verdad?, en contacto con este regalo del amor espontáneo. Por lo general, las grandes religiones contemporáneas, nos referimos a las grandes religiones actuales, siempre están transmitiendo esta religiosidad, ¿verdad? Y las personas seguimos estas instrucciones. Y si nuestro entendimiento no es muy adelantado, no es muy maduro, entonces practicamos la religión para sentirnos bien, digamos, para no sentirnos culpables, para no cometer actos que vayan contra la moral, contra la religión, ¿no? Pero dejamos a un lado el hecho de satisfacer al Señor, ¿no?, de centrarnos con ese fin. Y eso es lo que Él viene a mencionar, a resaltar, ¿no? Al hacer eso, el alma se va a poner en contacto con un océano de felicidad, de dulzura, de bienaventuranza. Anugrahaya Bhaktanam Manusham Deham Ashrita
Vajate tadrishi krida yashruta ta parabhavet. Krishna manifiesta su eterna forma similar a la humana y lleva a cabo sus pasatiempos para mostrar misericordia a los devotos. Una vez oídos estos pasatiempos, hay que entregarse a su servicio, ¿no? Esta función sravana, esta función auditiva, se reconoce como la función principal dentro de las actividades devocionales. 9 procesos, ¿no? Se nos dice. Tenemos en él servicio devocional. Oír, repetir, ¿no? Hablar acerca de lo que hemos oído acerca del Señor Supremo, de sus actividades y de sus devotos, de su morada divina, de sus cualidades. Luego repetir estas cosas, participarlas a otros, entonces recordar, ¿no?, estos temas, adorar al Señor, ofrecerle oraciones, orar, vandanam, servir a sus pies de loto, ocuparnos en actividades como sus sirvientes, desarrollar un sentimiento de amistad con el Señor y finalmente entregar nuestra alma a Él. Estos 9 procesos, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, son muy importantes, ¿verdad?, practicarlos. Y al hacerlo podemos ocupar todos nuestros sentidos diariamente, ¿no?, en el servicio de Sri Guru, de Sri Gauranga. De los 9 procesos, este que se menciona aquí es el primero de ellos, ¿verdad? Sravana. Debemos de escuchar acerca del Señor. Debemos tratar de buscar la asociación de personas que nos hablen acerca de esto, que nos hablen de una manera viva, transmitiéndonos el espíritu de las cosas, ¿no? Porque entonces se vuelve muy atractivo. El mensaje del Señor, que tiene un poder espiritual, puede ser debidamente escuchado en la asociación de los devotos. En esa asociación, en esa compañía, vamos a disfrutar realmente esa audición. Así como cuando 2 personas enamoradas se reúnen y hablan acerca de sus asuntos, ¿no?, con sus enamorados, ¿verdad? Así también, de la misma manera, los devotos puros se reúnen entre sí para discutir todos estos temas, no como una obligación, sino como una necesidad ardiente en sus vidas, como una necesidad, ¿verdad?, en sus vidas. Así como tenemos sed, así como una persona extraviada en el desierto puede, ¿verdad?, anhelar como la cosa más preciada en el mundo este líquido, el agua, ¿no?, por encontrarse prácticamente deshidratado o a punto de la muerte. Así también, ¿verdad?, las pláticas de estos devotos puros no son especiales, no son mecánicas, no son obligatorias. Ellos lo hacen porque sienten la necesidad, porque el amor, ¿verdad?, no puede ser evitado, no puede ser disminuido por ninguna otra cosa, ¿verdad? Y esta dádiva del amor divino es lo que ha venido el Señor a ofrecernos, ¿no? Al oír hablar del amor puro de los habitantes de Brahma, los devotos me adorarán en la senda del amor espontáneo. Entonces podrán entender qué es el verdadero amor, cuál es ese amor que a mí me satisface. Muy raro, ¿verdad?, de ponernos en contacto con alguien que conozca acerca de esto. Quiere decir que conozca, que en su corazón tenga este sentimiento, que sea el recipiente de la gracia del Señor y de su amor divino. Entonces, si tenemos esa fortuna, deberíamos considerarnos realmente personas muy privilegiadas. Esa oportunidad, ¿no? Valorar realmente esa oportunidad y tratar, mediante una audición sumisa, de empezar a desarrollar
gusto por este mensaje. Cuando esta audición en compañía de los devotos se lleva a cabo, es muy agradable escuchar los mensajes o las actividades del Señor Supremo, quien es la fuente de todo el amor, de toda la belleza. Y muy pronto en esa persona el gusto, ¿verdad? Por el Señor va a surgir en su corazón, que con su debido tiempo se va a transformar en un apego, no solamente en un gusto, sino en un apego, y que dará fruto finalmente en la forma del amor y la devoción. Krishna manifiesta su eterna forma similar a la humana y lleva a cabo sus pasatiempos para mostrar misericordia a los devotos. Una vez oídos estos pasatiempos, hay que entregarse a su servicio. No debemos de permanecer indiferentes, ¿no? Estas relaciones, Dasya, Sakya, Vatsalya y Madhura Rasa, necesitan, ¿verdad?, el ingrediente activo, ¿no? Estas relaciones son o están establecidas para ocupar a las entidades vivientes en el servicio eterno al Señor, ¿no? Donde la vida vale la pena ser vivida, ¿no? Pero comienza todo a través de esta audición, ¿no? Una vez oídos estos pasatiempos, hay que entregarse a su servicio. Sravanam, escuchar. Debemos de escuchar sumisamente de aquellas personas que en sus corazones existe el amor divino. No es muy fácil, ¿verdad? Hacerlo, no es muy fácil, pero debemos de escuchar acerca de esto. Y si tenemos el privilegio de escuchar acerca de esto, entonces sabremos que estamos muy cerca de esa riqueza, ¿no? De cómo ocuparnos en el servicio del Señor. El Señor está muy distante de nosotros. Nosotros estamos actualmente en esta condición, ¿verdad?, o en esta vida humana en la que el alma, el verdadero ser, está condicionado, ¿no? Y debemos de entender que no es tan fácil para un alma condicionada ponerse en contacto con el Señor Supremo, pero Él no nos deja desamparados y Él viene, ¿verdad?, y envía, ya sea personalmente, que Él descienda, como en el caso del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que hace aproximadamente 535-36 años. Y también lo hace a través de sus asociados, cuando Él envía a una persona, ¿verdad?, que lo represente plenamente. ¿No? Dentro de Occidente conocemos la figura del Señor Jesucristo, ¿verdad?, como el Hijo de Dios. Aquel que sigue a Jesucristo debe entender que está siguiendo al propio Señor, ¿no? El mensaje suyo no es diferente del mensaje del Señor. Entonces, a este tipo de representantes, ¿no?, o de asociados es al que nos referimos. Ya sea que el Señor venga personalmente o uno de sus seres queridos, de sus representantes. Entonces, ¿verdad?, nosotros vamos a poder tener una conexión. Si bien nuestra condición es presente, está muy distante de poder tener un contacto personal con el Señor Supremo, ¿verdad?, con Krishna. A través del servicio de sus devotos nosotros podemos lograr esta conexión con el Señor. Entonces es muy importante escuchar acerca de estos pasatiempos, ¿no?, de estas cualidades divinas, de los pasatiempos divinos de nacimiento y actividades del Señor. Y nos debe llevar a la conclusión de ocuparnos en su servicio. Entonces vamos a tener, ¿verdad?, una excelente actividades para la satisfacción suya, ¿no? Este debe ser el resultado que confirme nuestra buena audición. Estamos escuchando acerca de estos temas y debe de fomentarse en nosotros un apetito, lo que uno va a mencionar.
a recordar al Señor, a adorarlo, ¿verdad? En el templo, aquí en el templo o en casa, ¿no? Los devotos llevan a cabo esta adoración, ¿no? Que incluye muchas actividades. El ofrecer oraciones, el servir en sus filas de loto, el desarrollar actividades, el desarrollar este sentimiento de amistad, ¿no? Y finalmente el entregarle nuestra alma. Aquí el empleo del verbo babet, seia, kartavya, avasya, ei, anjata, pratavaya. Aquí el empleo del verbo babet, que se encuentra en el modo imperativo, nos dice que esto debe hacerse sin falta. No cumplirlo sería abandono del deber. En el verso anterior se dice, ¿verdad? Babet. Vajate tadrisi krida yasuta tapara babet. Hay que convertirse. Babet, hay que convertirse. Una vez oídos estos pasatiempos, hay que entregarse a su servicio, hay que convertirse, hay que poner en práctica eso, ¿verdad? Esa es la felicidad de nuestro proceso devocional. ¿Qué es lo que alguien tiene que hacer cuando desea hacer un proyecto? ¿Qué necesitamos hacer? Alguien, por ejemplo, quiere comenzar un negocio. ¿Qué necesita? Un estudio de mercado. Bueno, aquí tenemos a jóvenes que están estudiando la carrera de mercadotecnia. Ya sacaron a reducir las clases, ya lo que aprenden en las clases. Muy bien, un estudio de mercado. Pues bueno, pero antes del estudio de mercado, ¿verdad? Quizás alguien va a comenzar a poner una lonchería, ¿no? Y es una persona, es una ama de casa que tiene que ganarse la vida y no puede quedarse sin trabajar, no tiene esposo, tiene 3 hijos que mantener o que tienen que ir a la escuela y tienen que vestirlos y educarlos y darles de comer y, ¿verdad?, darles ropa, etc. Entonces dice, ¿qué debo hacer? No, pues se le ocurrió poner una taquería, ¿no? A lo mejor la señora no va a hacer un estudio de mercados, ¿no? No le va a dar la cosa para hacer un estudio de mercados, pero sí va a ser un negocio muy importante, ¿no? La señora no fue a la escuela, pero va a ser un negocio porque la necesidad de ella es tener dinero y con el dinerito, ¿verdad?, ayudarle a sus hijos, a ella y a sus hijos, para educarlos, para darles lo que ella considera es bueno para su formación, para ellos, ¿no? Los padres no quieren otra cosa sino que lo mejor para sus hijos. Entonces la señora va a llevar a cabo su negocio. Su negocio es una taquería. No es tan, ¿verdad? No es una cadena, no es una franquicia, no es una cadena de McDonald's ni nada de esto. No, la señora, ¿verdad?, apenas consiguió un puesto ahí en el mercado y eso es suficiente. Se le abrió un mundo de esperanza, un mundo de posibilidades, ¿verdad? Pensar que ya tengo un lugarcito y ahí puedo hacer y hacer. Y yo soy muy buena, quiero decirles, para hacer los tacos. Yo hago unas empanadas muy ricas, unas quesadillas muy buenas. La gente se va a chupar los dedos y listo, ¿no? Pero ¿qué necesita la señora para comenzar a hacer ese negocio? Productos. Tiene que comprar la tortilla. Bueno, tiene que comprar los materiales, ¿no? Si no, se va a quedar pensando en el negocio y nunca va a hacer nada. Pero la señora está considerando que tiene que hacer, si quiere hacer una taquería, tiene que entonces empezar a ver, ¿cuánto me va a costar ¿verdad?, los materiales, los ingredientes para poder hacer estos tacos? Entonces, a ver, el kilo de tortilla, ¿cómo está? Aquí en México quiero decirles que hay fábrica de tortillas, así dicen en Colombia, fábrica de arepas, ¿no? Pero aquí en México decimos tortillería, como si se dijese allá en Colombia arepería, pero no dicen arepería, son muy correctos en hablar. La gente de Colombia siempre ha sido considerada los que mejor hablan el español. Ellos dicen fábrica de arepas, porque ahí se hacen las arepas.
Bueno, aquí no decimos fábrica de tortillas porque, bueno, somos mal hablados, pero decimos tortillería. Y en la tortillería uno va y hay una máquina, ¿verdad?, que cuando éramos niños nos causaba mucha admiración ver. Era una maravilla ver aquello, ver cómo le ponían una masa arriba y de pronto ya salían las tortillas del otro lado. Las tortillas ya cocinadas y todo, cocidas, en fin. Entonces la máquina está diseñada para ponerle masa, ¿verdad? Y esa masa es aplastada por unos rodillos que luego cortan la masa en forma de la tortilla, en forma de una circunferencia, y luego las tortillas caen en unas bandejas que van moviéndose por unos rodillos y hay un fuego, ¿verdad? Hay fuego ahí y se van cocinando mientras van recorriendo esos metros, ¿verdad? En las bandejas estas se van cocinando y finalmente acaban, ¿no?, terminadas, listas para comerse. Los devotos primero las van a ofrecer, ¿verdad? Antes de comérselas. Pero si estás ahí viendo aquel proceso, a lo mejor vas a caer un poco en boga, ¿no? Te van a antojar. Pero bueno, solamente aquellos que son puyaris perfectamente bien entrenados, ¿verdad?, van a poder considerar que aquí están las tortillas de mi Señor, de la ofrenda, ¿no? En fin, cuando la señora empieza a pensar qué es lo que necesita, tiene que aterrizar esa idea, ese deseo, ¿no? Todo surgió en un deseo, y antes de eso en la necesidad que tiene de enfrentar la educación, la manutención de sus hijos, ¿no? El señor Vishnu es el encargado de la manutención del universo. Brahma es el encargado de la personalidad. El señor Brahma es el encargado de la creación y el señor Shiva de la destrucción. Se considera que la destrucción está en la modalidad de la ignorancia y la creación en la modalidad de la pasión. Pero la manutención es lo más importante, ¿no? El conservar las cosas, el mantenerlas, ¿no? Todos podemos estrenar un carro nuevo, ¿no? Pero si no lo cuidas, si no lo atiendes bien, entonces muy pronto se va a descuidar, se va a estropear, ¿verdad? Y aquello que era un carro nuevo, al poco tiempo ya va a estar chocado, sin un faro, con los asientos destruidos, esto, lo otro, aquí y allá. En fin, ¿por qué? Por la negligencia de aquella persona bajo la cual el carro estaba a su cuidado, ¿no? El que era el mantenedor del carro resulta que no le dio mantenimiento y prontamente se estropeó. Bueno, entonces, primero, la necesidad. Entonces, una vez que hay la necesidad o hay el gusto, entonces hay que poner esa idea en una forma tangible. ¿Y qué dijimos que se necesitaba para poner esa? Bueno, la señora necesita los ingredientes. Aparte de los ingredientes, ¿qué más necesita? Las mesas. Las mesas, y las mesas ¿dónde las va a poner si no tiene un lugar? Sí. ¿Verdad? Necesita primero entonces conseguir un lugar donde poner las mesas, donde establecer su cocina y las mesas para los comensales, ¿no? Estamos este domingo utilizando esas palabras, los comensales, los clientes que van allá a comer los tacos. Entonces, todas estas cosas le van a ir dando tangibilidad a su idea. No es una cosa, no, ella no puede ser considerada una empresaria, ¿verdad? Una gran empresaria. Hay también mujeres que son grandes empresarias o hombres que son grandes empresarios. Pero aquí estamos hablando de una microempresa, así se les llama ahora, micro y pequeñas empresas. Una señora que tiene una taquería, ¿verdad? Y que ella misma tiene que ir a comprar sus ingredientes, ¿verdad? Que son prácticamente la masa para hacer las tortillas o las arepas, o el pan o las pupusas, ¿verdad? Dependiendo del país en el que nos encontremos, y también lo que va a llevar de relleno, ¿verdad? Porque solamente el pan, pues a lo mejor no está tan agradable, pero si ya lleva algo adentro, entonces ya es otra. Entonces todo eso lo tiene que comprar y tiene también que hacerse de algunas mesas, en fin. Ahora, si eso lo aplicamos en el caso de nuestro proyecto espiritual de vida, en el caso de la devoción, aquí tenemos que entender que
hay que poner estas cosas en servicio. Debemos de escuchar acerca de lo que es, ¿verdad?, el amor divino. Pero no podemos solamente quedarnos con eso en un entendimiento teórico. Debemos ponerlo en la práctica. Entonces, así como necesitamos de un lugar, de un esfuerzo, de un capital, por mínimo que sea, seguramente que a la señora no le va a costar mucho dinero comprar los ingredientes, pero necesita tener ese dinero. El esfuerzo, la inteligencia, el ver, ¿verdad?, cómo hacer para vender todos esos platos durante el día, que estén sabrosos y que la gente pueda consumirlo y que al final del día tenga una ganancia. Así también aquella persona que está interesada en la vida espiritual tiene que tener eso, un lugar donde asistir, tiempo que dedicarle, su inteligencia, ¿verdad?, para aceptar aquellas cosas que son favorables para la devoción y rechazar aquellas cosas que no son favorables para la devoción. Tiene pues que utilizar su capital, su tiempo, tener un lugar donde escuchar acerca de esto, donde practicar todas estas cosas. ¿Qué más? Y poner, ¿verdad?, poner todas sus facultades, las acciones de sus sentidos, dirigirlas para ese propósito. Entonces sí, se va a ocupar tiempo, ¿verdad? El tiempo que ocupamos para tantas otras cosas que necesitamos hacer en la vida, vamos a comenzar a tomar un poco de ese tiempo para ocuparlas en nuestro proyecto espiritual, para ocuparnos en el servicio de los Vaishnavas, del Sri Guru, del Señor Supremo. Y eso implica, ¿verdad?, una responsabilidad. Aquí está el Señor hablando de un aspecto práctico, ¿no? Pero también está hablando de un aspecto, se está hablando de un aspecto muy adelantado, ¿no? El servicio, el amor que Él reciproca con sus asociados eternos en el mundo espiritual. A lo mejor uno no está en esa posición, o tal vez, ¿verdad?, seguramente no estamos en esa posición, no es que seguramente, no estamos en esa posición, pero, ¿no?, el servicio devocional es tan noble que nos permite, ¿verdad?, empezar a tomar responsabilidad. Entonces, si yo quiero tener un lugar donde, ¿verdad?, reunirme con otras personas que gustan de estos temas, ¿no?, del amor de Dios, tal como ha sido explicado o expresado por los devotos puros, los seguidores del Señor Chaitanya Mahaprabhu, entonces vamos a tener que preocuparnos por hacernos de un lugar, ¿no?, que seguramente tendremos que pagar alguna renta. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para enfrentar esa responsabilidad? ¿Cómo le vamos a hacer para pararnos en la mañana temprano y ver que se haga el arti, ¿verdad?, hacer esa ceremonia de adoración al Señor Supremo? Lo primero que hacemos en la mañana es pararnos frente a Él, pararnos en el altar y humildemente decirle que aquí tienes este sirviente tuyo, Señor. Estamos tratando de hacer un poco de servicio para nuestro maestro espiritual, por favor, acéptalo. Yo no puedo entender tu personalidad, yo no puedo verte con mis sentidos materiales, pero tú sí puedes verme. Entonces, ¿verdad?, el establecer un proyecto espiritual no debe ser solamente imaginario, debe ser, ¿verdad?, tangible. Tangible significa que nos preocupe al punto de atraer nuestra atención y separarla, ¿verdad?, de todas otras cosas que no tengan que ver con ese proyecto espiritual de vida. Y eso es eso es una bendición. Eso se obtiene tan pronto como nos ponemos en contacto con aquellos que tienen la gracia del Señor y que en sus corazones tienen este amor divino, ¿no? No es muy fácil quizá en la vida ponerse en contacto con una alma de esa naturaleza, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Uno nació en una familia católica, una tradición cristiana, y escuchamos desde ese entonces acerca de la vida, ¿no?, de una personalidad como Jesucristo, y después de sus apóstoles que vivieron, ¿verdad?, una vida similar a la suya, siendo empoderados, motivados, ¿verdad?, por haber visto
con sus ojos, ¿no? La personificación del amor divino. Entonces, está bien, no es fácil no ponernos en contacto, pero tampoco es imposible. Y muchas veces todo más difícil, nuestra propia indiferencia, nuestra propia desinterés, ¿verdad? Estamos siempre muy atentos a las cosas inmediatas, tantísimas cosas inmediatas que tenemos que lidiar aquí en la vida, ¿no? Y de pronto se nos pasa esta actividad principal que tenemos que hacer para brindarle la satisfacción al alma, esa satisfacción que el alma siempre está deseando, ¿verdad? Entonces, la palabra Babet, que se encuentra en el modo imperativo, nos dice que esto debe hacerse sin falta. No es que queramos, no es que tal vez si lo deseas hacer, no. Babet en forma imperativa. ¿Por qué lo está explicando aquí Krishna Das Kaviraj Goswami? ¿Verdad? ¿Qué tan generosos han sido todos ellos para explicarnos de manera tan directa, ¿no? Todos estos aspectos de la práctica devocional. No cumplirlo sería abandono del deber. Eivancha Yaiche Krishna Prakatya Karana Asura Samhara Anusanga Prayajana Eimata Chaitanya Krishna Purna Bhagavan Yuga Dharma Pravartana Nahetanra Kama. Así como estos deseos son la razón fundamental del advenimiento de Krishna, mientras que la destrucción de demonios no es más que una necesidad incidental, para Sri Chaitanya, para Sri Krishna Chaitanya, la suprema personalidad de Dios, es incidental la promulgación del Dharma de esta era. Entonces, ¿verdad? Aquí se nos explica que el Señor en realidad desciende no realmente para matar, para enfrentar a las personas opositoras, a los demonios, no. Él viene y realiza eso, ¿verdad?, a través de sus encarnaciones que vienen junto con Él. Pero Él propiamente está ocupado en una tarea principal, que es la de reciprocar amorosamente con sus devotos. Para Sri Krishna Chaitanya, la suprema personalidad de Dios, es incidental la promulgación del Dharma de esta era. Cuando el Señor deseó que tuviera lugar su advenimiento por otra razón, también surgió el momento de promulgar la religión de esta era. Así es que estas dos cosas se juntan, ¿verdad? Aquí se nos está explicando una idea muy sencilla, que hay una responsabilidad era tras era dentro del arreglo cósmico o dentro del arreglo universal de que haya un descenso, una encarnación del Señor que aparezca en este mundo para levantar, ¿verdad?, los valores religiosos, para volver a poner en su correcto lugar los valores religiosos, la práctica religiosa, y para desanimar, demeritar la práctica irreligiosa. Pero si bien esa es una necesidad, junto con esa necesidad surgió en él, cuando venía el tiempo para eso, para que apareciera esa encarnación en esta era de Kali Yuga, ¿verdad?, para que viniera ese momento de la promulgar la religión de esta era, también surgió en él el deseo, ¿verdad?, íntimo de venir aquí para disfrutar, para experimentar, ¿verdad?, para ponerse en el papel de su devoto y conocer qué es lo que Srimati Radharani experimenta. Así pues, el Señor vino acompañado de sus devotos con dos propósitos y saboreó el néctar del prema con el canto en congregación del santo nombre. Cuando el Señor deseó que tuviera lugar su advenimiento,
por otra razón, también surgió el momento de promulgar la religión de esta era. Así, el Señor vino acompañado de sus devotos con dos propósitos y saboreó el néctar del prema con el canto en congregación del Santo Nombre. Anteriormente leímos, así como estos deseos son la razón fundamental del advenimiento de Krishna, mientras que la destrucción de demonios no es más que una necesidad incidental. Para sí, Krishna Chaitanya, la Suprema Personalidad de Dios, es incidental la promulgación del Dharma de esta era. El Dharma de esta era debe de llevarse a cabo. Pero junto con esto, ¿verdad? Con esta razón incidental, él tenía otro propósito que explicar. Y era precisamente el de promulgar este amor divino. Con dos propósitos. Él vino junto con sus devotos con dos propósitos y saboreó el néctar del prema con el canto en congregación del Santo Nombre. Seidware Achandale Kirtana Sanchara Nama Prema Malaganti Uraila Samsari. De manera que propagó el kirtan incluso entre los intocables. Hizo una guirnalda con el santo nombre y el prema con la que adornó el mundo material entero. Eimata Bhakta Baba Kari Indikar Apani Achari Bhakti Karila Prachar. De esta manera, asumiendo el sentimiento de un devoto, predicó el servicio devocional mientras lo practicaba él mismo. Dasya Sakya Vatsalya Araje Sringara Chari Prema Chaturvida Bhakta y Adara. 4 clases de devotos son los receptáculos de las 4 clases de dulces relaciones de amor por Dios, que son servidumbre, amistad, afecto paternal y amor conyugal. Estas son las relaciones que existen, ¿no? En relación con el Señor Supremo, ¿verdad? En su etapa completa de desarrollo, el alma puede relacionarse con el Señor de estas 4 cosas, a través de la servidumbre, de la amistad, del afecto paternal y del amor conyugal. Nija Nija Bhava Sabe Shrestha Karimane Nija Bhave Kare Krishna Sukha Aswadane. Cada clase de devoto cree que su sentimiento es el más excelente y por eso, con este sentimiento, saborea una gran felicidad con Sri Krishna. Aquí no hay, ¿verdad?, una cosa de que yo estoy haciendo un servicio inferior o tú estás haciendo un servicio y el otro está haciendo un servicio superior. Cada devoto siente y piensa que su relación particular con el Señor es la más excelente. Y así se siente sumamente satisfecho. Saborea de esta manera una gran felicidad con Sri Krishna. Tatashta Haya Mane Vichara Jarikari Savarrasa Haite Singare Adika Maduri. Pero si comparamos los sentimientos de una manera imparcial, encontramos que el sentimiento conyugal es superior a todos los demás en dulzura. Entonces, si hay esta visión, si hay este análisis, ¿verdad?, de todos los diferentes sentimientos de estas relaciones, se encontrará desde una manera imparcial que el sentimiento de amor conyugal es superior a todos los demás en dulzura. Yatataram aso swada vishesholo shamayi api ratir vasanaya swadiui vasate kapi kasyati.
Vasate kapi kasyachit. El amor creciente se experimenta en varios sabores, cada uno superior al anterior. Pero ese amor que tiene el sabor más elevado en la sucesión gradual de deseos se manifiesta en la forma de amor conyugal. Vuelvo a repetir. El amor creciente se experimenta en varios sabores, cada uno superior al anterior. Pero ese amor que tiene el sabor más elevado en la sucesión gradual de deseos se manifiesta en la forma de amor conyugal. Ataeva madura rasa kahitara nama swakiya parakiya bhave dumi vibha samstana. Por tanto, yo lo llamo madura rasa. Tiene dos divisiones subsiguientes: amor de casados y de no casados. Parakiya bhave ativasera ulas brajavina vihara anyatra nativas. Hay un gran aumento de dulzura en el sentimiento de los no casados. Este amor no se encuentra en parte alguna sino en Braya. Este sentimiento no tiene trabas en las doncellas de Braya, pero de entre ellas encuentra su perfección en Sri Radha. Rauda Nirmala Bhava Prema Sarvotama Krishnera Madhurya Rasa Aswada Karana. Su amor puro y maduro sobrepasa el de todas las demás. Su amor es la causa de que Sri Krishna saboree la dulzura de la relación conyugal. Por tanto, Ataeva Seibhava Andikarakari Sadilena Ninja Vancha Gauranga Sri Hari. Por tanto, el señor Gauranga, que es Sri Hari mismo, aceptó los sentimientos de Radha y así satisfizo sus propios deseos. Bueno, vamos a parar hasta aquí nuestra lectura el día de hoy del Sri Chaitanya Charitamrita, de su autor Srila Krishnadas Kavya Goswami. Recordemos, estamos leyendo el capítulo número 4 del Adi Lila, intitulado Las razones confidenciales del advenimiento de Sri Chaitanya. En realidad aquí se está describiendo, ¿verdad?, estas razones del descenso del Señor, ¿no? Y como Srila Krishnadas Kaviraj explicó en un principio, dice, ya he descrito el significado del cuarto verso, oh devotos, díganse ahora escuchar la explicación del verso quinto. Ya he descrito el significado del cuarto verso, oh devotos. Díganse ahora escuchar la explicación del quinto verso. Solo para explicar el verso original, voy a sugerir primero su significado. Solo para explicar el verso original, voy a sugerir primero su significado. Entonces aquí el Señor está explicándonos, ¿verdad? Está sugiriendo acerca de este significado del verso y posteriormente lo va a explicar en su totalidad. De esta manera está, ¿verdad?, explicando estos primeros 14 versos de su obra, del Sri Chaitanya Charitamrita. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿No hay preguntas?
Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Madhavaya Keshavaya. Gopala Govinda Ram Sri Madhusudhana. Gopala Govinda Ram Madhusudhana. Giridhari Gopinatha Madana Mohana. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra.
Om Vishnupat Paramahamsa Paribraya Kacharya Varyastottara Sattasi Srimad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Paribraya Kacharya Varyastottara Sattasi Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Kacharya Bhakta Vrinda ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Paribraya Kacharya Varyastottara Sattasi Srimad Srila Bhakti Raka Sridhar Dev Goswami Maharaj ki Jai. Jaya Sapari Karasi Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chotta Gaura Kata Govinda Sri Raj ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Gaura Kishore Davaji Maharaj ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur ki Jai. Jai Om Vishnupat Paramahamsa Srila Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatha Das Bhavaji Maharaj ki Jai. Rupanuga Guru Varga ki Jai. Nantapati Vaishnava Vrinda ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Givardhana ki Jai. Sri Sri Balabhadra Subhadra Jagannath ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Akar Mata Raja Sri Chaitanya Mat ki Jai. Sri Tadiya Sakamat ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswati Mat de Sri Navadvip Dham ki Jai. Toda la gloria, todos los centros y comunidades alrededor del mundo. Y en la República Mexicana del Sri Chaitanya Saraswati Mat ki Jai. Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevasram Detti Kul Yugadam ki Jai. Jai, su divina gracia Srila Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata ki Jai. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Srila Vrindavan Das Thakur ki Jai. Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Jai. Sri Kola Vipdam ki Jai. Sri Yoga Pit Mayapur ki Jai. Jai Sri Ganga Mandal Sri Braja Mandal Sri Chetra Mandal ki Jai. Sri Ganga Mai Jamuna Mai ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani ki Jai. Sri Bhakti Devi ki Jai. Sri Samavita Bhakta Vrinda ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos ki Jai. Toda la gloria a todos los devotos del mundo ki Jai. Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Jai. Hoy estamos terminando nuestro voto de Ekadasi. Es el día de Dwadasi y se nos indica de romper el ayuno entre las 6 y las 9 de la mañana. Jai Sri Dwadasi Titi ki Jai. Jai Sri Harinam Sankirtan ki Jai. Tai Gor Premanande. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Srila Bhakti Kusuma Maharaj ki Jai. Jai. Muy bien.